espero estar pronunciando bien su apellido, Pesquiera, y la celebración del día de ayer de la presidenta Dina Boluarte. Bien, para empezar, ustedes se habrán dado cuenta que hace unos días, cuando se confirmó, ¿no? Se confirmó que el señor Pesquiera ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de París, hubo toda clase de reacciones. La primera, que es la más esperada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el señor Pesquiera? Bueno, resulta que en la campaña del 2021, ¡oh sorpresa!, era de los que decían que me queda, ¿no? Hay que votar por Keiko, no al comunismo, no a los socialistas, y todos estos conceptos que hay que decirlo, hay que decirlo. Miren que hoy día estoy tranquilo, ¿ah? Estoy buena gente. Yo creo, opinión impopular, amigos, opinión impopular. Yo creo que todos, todes, tienen el derecho de tener la opinión que quieran tener. Si el señor Pesquiera en el 2021 decía, yo defiendo la democracia, yo defiendo no al socialismo, no al comunismo, no a Pedro Castillo, ¿cómo se llama? Verónica Mendoza Terruca, qué sé yo sé que eso es una difamación, ¿no? Pero estamos hablando de lo normal, una conversación común y corriente cuando la gente habla de política, ¿no? Este es un ratero, este es un corrupto, este es un terruco, qué sé yo. El señor Pesquiera tiene todo el derecho de haber tenido la opinión, la preferencia, la simpatía política que quisiera. Sí, por supuesto que sí. Ahora, les cuento una pequeña anécdota, ¿no? El día de ayer, miércoles, tuve una entrevista. Muchas gracias, Django Verdi, por tu sticker. El día de ayer tuve una entrevista y una de las preguntas que me hicieron fue justamente, estuvimos hablando de la polarización, ¿no? Y yo le decía, yo entiendo perfectamente que mucha gente, cuando hay campaña electoral, cuando hay campaña presidencial, de gobierno regional, de alcaldía, qué sé yo entiendo que mucha gente, pues, tenga este tipo de opiniones equivocadas, este tipo de opiniones que están jaladas de los cabellos, y opiniones, hay que decirlo así, tontas, ¿no? O sea, gente, ya estamos viejos, pues yo ya tengo 33 años, ¿no? Acá mucha gente debe tener pues ya 30, 40, 50 años, me lo dice Analytics, ¿no? Seguir pensando que Verónica Mendoza es comunista, que si ella gana, que ella va a traer el chavismo, que Sagasti, ¿no? Que Francisco Sagasti, pues tremendo abuelito caviarón, el único señor que conozco que tiene chimenea en su casa, que es rojo, que es senderista. Esas son estupideces, gente, estupideces, ¿no? En el Perú lo que tenemos son simplemente mafias, ni siquiera tenemos partidos políticos, tenemos mafias, tenemos peseteros, tenemos mercachifles, tenemos oportunistas, rateros, sinvergüenzas. Acá no hay este tema de ideología, ¿no? Ustedes, yo les pregunto, ¿no? ¿Ustedes realmente creen que hay congresistas en este momento en actividad que realmente saben lo que es el liberalismo, la defensa del Estado de Derecho, temas de derechos humanos, qué sé yo? No saben, gente, porque son tontos. La gente que está en el Congreso, la gran mayoría, son tontos. En su puta vida han leído un libro. Y no lo digo con una intención de menospreciar, sino que es la realidad, gente, es la realidad. Son tontos, son tarados. Entonces, por eso es que salen con estas consignas absurdas, ¿no? Ahora, los tontos que están en el Congreso en este momento son los más inofensivos, ¿ah? Son los más inofensivos. Los más peligrosos son los que se hacen los cojudos. Uf, esos son los peores, ¿ah? Como por ejemplo, Fernando Rospigliosi. Ese tío por algo es viejo, pues, por algo es viejo. Entonces, por ejemplo, Rospigliosi sabe perfectamente que la ley que está impulsando, él lo sabe, no es tonto. Yo he leído las publicaciones de Rospigliosi de lo que es con respecto al Fujimorato, con respecto a Vladimiro Montesinos, con respecto a las matanzas, violaciones de derechos humanos, qué sé yo. Rospigliosi es un tipo muy inteligente. Solo que ahora, que ya está viejo y ya pues ya ha quedado descartado de la política en general, lo único que le ha quedado pues es sumarse a una agrupación, gritar sus consignas, repetir 3, 4 palabras que le encanta a la derecha, llámese caviar, llámese terruco, llámese qué sé yo, recibe su platita, porque él es congresista, recibe su platita y vive tranquilo. ¿Me entiendes? O sea, su jubilación de Rospigliosi ha sido hacerse el cojudo. Y así hay muchos, ¿ah? Así hay muchos, muchísimos. Esos son los más peligrosos. Porque que una persona sea tonta, para mí no tiene nada de malo, ¿ah? O sea, para mí, personalmente, la ignorancia no es algo que se deba recriminar. La ignorancia, todos somos ignorantes, absolutamente todos. Pero si tú tienes la intención de aprender, ¿no? De escuchar, ahí cambia la cosa, ¿no? Pero hay mucha gente pues, que ni siquiera está dispuesta a eso. En fin, volviendo al tema de Stefano Pesquiera, ¿no? ¡Oh, sorpresa! Un señor blanco y privilegiado respaldando una candidatura de la que probablemente no sabía mucho. Yo no creo que el señor Pesquiera diga, ¿no? Bueno, yo voy a votar por Keiko Fujimori porque considero que en el 2016 el proyecto de ley que tramitaron en la Comisión de Constitución para modificar este artículo, no, yo estoy seguro que el señor sabe, eso es lo que pasa muchas veces en el, o sea, se lo pongo así, ¿ya? Yo, por ejemplo, yo no sé nada de fútbol. Yo no sé absolutamente nada de fútbol. Yo sé quién es Waldir, yo sé quién es Farfán, yo sé quién es no sé, Cuevita, ¿no? ¿Cómo se llama Cuevita? Cristian, ¿no? Cristian Cueva. Por ejemplo, yo sé, tengo unas ideas por ahí, sé que uno juega con los árabes, sé que el otro se peleó con los Acuña,
yo no sé de fútbol, pero cuando yo veo el mundial, cuando hay un mundial, ¿no? Y estoy en un chifa con los amigos y están pasando un partido, yo hablo como gran pendejo. Yo hablo como si supiera, oye, ese delantero, bien, ¿ah? Ni siquiera sé qué hace un delantero, pero ahí estoy yo, hablando como gran pendejo. Muy buena formación, ¿ah? Ese 11, bien, ¿ah? No sé qué estoy hablando, gente. Yo no sé nada de fútbol. No lo sé. Oye, es más, yo les cuento una anécdota, ¿no? Cuando estaba en la universidad, había un profesor que yo siempre llegaba tarde a su clase, ¿no? Y bueno, él siempre me perdonaba. Pero este profe era pelotero. Entonces, a veces me lo encontraba así por el comedor, ¿no? Y lo saludaba, profe, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal ayer el partido? ¿Ah? Uf, la alianza estuvo pero increíble, ¿no? Así, le decía cualquier cosa nomás para caerle bien. Pero yo no sabía qué estaba hablando. Yo googleaba en ese momento. ¿Qué partido hubo ayer? Ayer jugó el Real Madrid. Profe, ¿qué tal el Real Madrid? Y el huevón se mandaba, ah, sí, que la puta madre. Sí, sí, profe, usted sí sabe, ¿eh? Usted sí sabe. No sé qué estoy hablando. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque así como mucha gente en tiempos de Mundial, en tiempos de Copa América, en tiempos de la Copa, ¿cómo se llama? La Europea, la Eurocopa, ¿no? Así como mucha gente habla de fútbol sin tener puta idea de lo que está hablando, en tiempos de elecciones, mucha gente se mete a hablar de política sin tener puta idea de lo que está pasando. Y yo creo que en el 2021 el señor Pesquiera era uno de ellos, que no tenía ni puta idea de lo que estaba pasando, pero igual quería participar. Y tenía todo el derecho de hacerlo, gente, tiene el derecho de hacerlo. Si él quiere decir, no, que la democracia, que Keiko es la voz, que arriba a Porky, está bien, gente, es su derecho, él es un ciudadano como todos nosotros. ¿Está hablando pichuladas? Sí, está hablando pichuladas, pero tiene el derecho de hacerlo. Tiene el derecho de hacerlo. Yo defiendo la libertad de expresión. Tiene el derecho. Entonces, ya quedó claro cuál es su perfil como ciudadano, y está bien, es suyo. Cuando el señor Pesquiera gana esta medalla, por supuesto que es un mérito, gente. He visto mucha gente mala onda que decía, no, que él es un facho, y no merece, no merece que le celebren. No sean mezquinos, pues. Cualquiera no gana una medalla olímpica. Cualquiera no gana una medalla olímpica. El señor Pesquiera, como deportista, es admirable. Y qué bueno que haya ganado una medalla, qué bueno que haya conseguido los logros que buscaba. Ahora, otro tema que quiero poner sobre la mesa. El señor Pesquiera ha llegado donde está gracias a que es blanco y privilegiado, sí. Yo el día de ayer vi la entrevista que le hizo Milagros Leiva, ¿no? Y decía, a mí la verdad, así, ¿no? Llorando, ustedes saben cómo se llama, ¿no? A mí la verdad no entiendo por qué dicen que eres blanco y privilegiado. ¿Por qué es blanco y privilegiado, pe mamita? Porque es blanco y privilegiado. Es real, eso es lo que es la realidad. ¿Tú crees que cualquier Willy puede practicar el deporte que practica el señor Pesquiera? Por supuesto que no. Para eso necesitas plata, para eso necesitas tiempo, para eso necesitas roce. Está bien. Gente, cuando alguien dice Juan Pérez es blanco y privilegiado, no se le está insultando. Se está diciendo lo que es una persona con muchas más oportunidades que el resto. Nada más. Así de sencillo. Yo no entiendo por qué en este país de mierda hay tanta gente que tú dices, ah, él es un privilegiado. ¿Qué cosa? ¿Privilegiado? No, porque yo de niñito hubo un día que no había nada que comer y tuve que comer Dino Nuggets. Ya, está bien, papito, está bien. Nadie te está diciendo que tu vida haya sido perfecta. Nadie está diciendo que no te hayas esforzado para obtener algunas cosas. Nadie lo está diciendo. Lo único que estamos diciendo es que en el Perú y en todo el planeta existen personas con privilegios. Yo, por ejemplo, mira, yo personalmente, ¿he sido una persona privilegiada? Sí, sí, claro que sí. ¿Hubo un tiempo en el que yo, carajo, tenía 2 soles en el bolsillo? Sí. Misio. Pero yo vivía en la casa de mi mamá. En la casa de mi mamá había agua caliente. En la casa de mi viejita había internet. Había un techo. Esos son privilegios, gente. Privilegios, porque no todo el mundo tiene ese tipo de oportunidades. Nada más. O sea, cuando hablamos de que alguien es blanco, cuando alguien es privilegiado, no estamos minimizando. Estamos hablando de una realidad. El señor Estefano Pesquiera viene de una familia de ricos, sí. Sí, están ahí los de redondos. El señor nació en cuna de oro, sí. Se le odia, se le debe odiar, despreciar, por eso no. O sea, un tarado haría eso, ¿no? O un tarado pensaría que cuando alguien dice el señor Pesquiera es blanco y privilegiado, es porque lo odiamos, porque lo envidiamos. No, no es por eso. No es por eso. Se está describiendo una realidad. Se está describiendo un hecho. Ahora, lo ideal sería que el deporte que practica el señor Pesquiera, que es un deporte, pues, que ese velero cuesta como $25,000, ¿no? $50,000, lo ideal sería que todo el mundo pueda acceder a ese deporte. Por supuesto que sí, es lo ideal, es un mundo utópico. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que todos los que han estado el día de ayer recibiendo medallas, recibiendo reconocimientos, ¿no? Los mundialistas, olímpicos, no, bueno, ya, no todos,
es cierto, la gran mayoría, ¿no? Son blancos, pitucos, de apellidos compuestos. ¿Por qué creen? Porque son las personas que tienen más oportunidades de practicar este deporte. Nadie les está diciendo que les han regalado medallas. Nadie está diciendo eso. Pero que han tenido más oportunidades que el resto, sí. Y está bien, está bien. Ahora, pasando a otro tema, ¿no? El señor Pesquera gana su medalla, mucha gente mezquina, digo yo, le recriminaban, ¿no? Oye, pero tú en el 2021 dijiste que Vero era una corrupta, que no sé qué. Nuevamente, eran elecciones. Todo el mundo podía comentar. Yo sé que es una difamación, que no hay pruebas que lo demuestren, pero ya, pues ya, está, es el comentario que él hizo, punto, ya está. Se burló de Dina Boluarte, la choleó, sacó su tuit ahí en el 2022 diciendo, Dina sabrá lo que está leyendo, saca su tuit Pesquera, ¿no? Dina sabrá lo que está leyendo, ja, 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 pone, ¿no? Como diciendo, ¿no? Esta chola, esta marrona, color panetón, sabrá lo que está leyendo, esta mamacha sabrá lo que está leyendo, ja, 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 se ríe, ¿no? Comentario hasta las huevas, sí, hasta las huevas. Es lo que se espera de una persona blanca y privilegiada, es lo que se espera de una persona blanca y privilegiada. Que un blanco sea facho, que un blanco sea tonto, no es sorprendente, al contrario. Lo que sorprende es cuando un blanco tiene un poquito de conciencia, un blanco es inteligente, ¿no? ¿Por qué creen que Bailey fue la sensación en su momento? Porque era blanco, privilegiado, culo de plata, pero era un tipo brillante en su época. Por eso es que llamaba la atención. Pero ver un blanco bruto, tarao, hablando estupideces, ¿no? Diciendo, no voy a decir su nombre, pero diciendo, ¿no? Los que trabajan en agroexportación no deberían recibir sueldo. Se les debería pagar, carajo, ahí con las beterragas que están ahí, ¿no? Cosechando. Eso es un blanco estúpido, ¿no? Y es lo normal, ¿no? El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Ya. Por lo menos Fuerza Popular y el Fujimorismo así lo acordado. ¿Le sugeriría a su hija Keiko que vuelva a postular a la presidencia? Todavía es prematuro tomar decisiones, pero en su momento lo haremos. Ya. El Fujimorismo va a estar presente todavía.